Buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos acá en otra charla de Enki. El tema de hoy es la demencia. ¿Es posible reducir el riesgo a presentarla? Y quien nos va a hablar de este tema es el neuropsicólogo Luis. Les voy a presentar y les voy a platicar un poquito quién es él. El maestro Luis Fernando Gómez Alpuche tiene un máster en curso en neurorehabilitación cognitiva por el Instituto de Formación y Neuro en Sevilla, España. Es maestro en psicología con residencia en neuropsicología clínica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México con residencia en la FE Zaragoza, licenciado en psicología por la Universidad Marista en Mérida, graduado con mención honorífica. Tiene certificación en neuropsicología funcional nivel B por parte del grupo INEURO, un diplomado en neuropsicología infantil por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también un diplomado en neuropsicología clínica por el Instituto Mexicano de Educación e Investigación en Psicología. Es coautor del libro Presencia Psicológica y se ha desempeñado en labores de evaluación y de intervención neuropsicológica en diversos hospitales como Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE, el Instituto Nacional de Neurología y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Realizó una instancia de investigación en el Instituto Nacional de Geriatría, así como en el Jackson Behavioral Health Hospital de Miami, Florida. Se ha desempeñado como ponente en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como neuropsicólogo clínico en su consulta privada, así como docente en psicología a nivel de licenciatura y de posgrado, y también actualmente forma parte del equipo de Enki, justamente se está integrando. Le damos una muy grata bienvenida a Luis. Y gracias a esta integración que hace Luis, podemos tener también una nueva sede en Mérida, entonces aquellos pacientes que estén viviendo en ese sitio o regiones cercanas, bueno, ya tendrán una opción. Como les he comentado ahora leyendo un poco la semblanza de Luis, es una persona altamente preparada en neuropsicología clínica. Luis, no sé si quisieras añadir algo y si no te dejo para que inicies con tu charla. Gracias Liz. Únicamente de verdad agradecerte tu introducción, agradecerle también al equipo de Inki por poder permitirme formar parte de todos ustedes como excelentes profesionales. Y bueno, más que feliz de poder formar parte de este proyecto, ¿no? Y que se pueda extender a otras partes de la República, en este caso como el Yucatán, ¿no? Muchas gracias, Luis. Antes de que te deje con tu charla, a la gente que nos está viendo, solamente recordarles que pueden estar dejándonos las preguntas que tengan para Luis sobre el tema y al final las vamos a leer para que él sea amable de contestar cada una de ellas. Entonces, todas las dudas que tengan, comentarios que puedan surgir, nos los pueden ir dejando en el chat de YouTube y ya después vamos a comentarlas acá. Entonces, ahora sí te dejo para que compartas tu pantalla y nos empieces a platicar sobre este tema tan interesante. Perfecto, ahí voy. Únicamente necesito que me den acceso para compartir la pantalla. Ándale, ya estamos. Ok, vale. Así que, bien. Entonces, bueno, el tema de hoy tiene que ver con las demencias, que es un tema sumamente apasionante, que es un tema además sumamente relevante, debido a que pues cada vez hay gente llegando a edades muchísimo más grandes de lo que hace unos años se podía pensar. Así que bueno, se vuelve un tema sumamente relevante y vamos a ver desde el inicio, qué es una demencia, ¿no? Entonces, antes de poder ver cómo reducir el riesgo de presentarla, vamos a ir definiendo qué es, ¿no?
Una demencia, o la palabra demencia como tal, proviene del latín dementia, que significa prácticamente ausencia de la mente. Es decir, es un estado o una condición en la cual la mente prácticamente pues, se pierde, ¿no? Cuando menos eso quiere decir la palabra. Sin embargo, pues bueno, ahí la primera pregunta que nos podría saltar a todos nosotros es, ok, vale, pues una demencia es esta condición en la cual se pierde la mente. Pero, pues, ¿qué es esto que nosotros llamamos mente, ¿no? Y hay que definirlo también, ¿no? Esto que nosotros podemos llamar mente, podemos definirlo de una manera bastante sencilla, bastante simplificada, de esta manera, ¿no? La RAE nos trae una definición bastante precisa, nos dice que es todas esas actividades y todos esos procesos psíquicos, psicológicos, tanto conscientes como inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que esto que nosotros llamamos mente va a estar conformado por una serie de funciones cognitivas, ¿no? Vamos a ver algunas de las cuales conforman todo esto que nosotros llamamos mente. Entonces tenemos habilidades o capacidades psicológicas como el razonamiento, como la resolución de problemas, como la capacidad de prever, como la memoria, ¿no? Que es algo que uno asocia rápidamente a la palabra demencia con pérdida de memoria. También tenemos la memoria, tenemos la capacidad de monitorizar nuestras propias acciones para poder identificar cuando hemos cometido un error, ¿no? Habilidades como la cognición social, la capacidad de ser empáticos con otros, la capacidad para tomar decisiones también, para poder visualizar las cosas en 3 dimensiones, calcular espacios, ¿no? Lo que se denomina cognición espacial, la capacidad de razonamiento lógico, deductivo, inductivo, todo lo que tiene que ver también con percepción, percepción visual, percepción auditiva, percepción táctil, y nuestras capacidades de planificación, de generar movimiento, de flexibilidad mental para cambiar, hacer este switch en nuestra mente de cuando estamos en una actividad, poder parar y comenzar alguna otra si en este momento es necesario hacerlo. Nuestra capacidad de atención, de inhibición, del lenguaje, de la pragmática, de la generación de alternativas, es decir, todo esto en conjunto y trabajando a un nivel consciente y en algunas ocasiones a niveles inconscientes también, da como resultado lo que nosotros entendemos por mente, ¿sí? ¿Y en dónde se encuentran todas estas funciones que conforman nuestra mente? Pues bueno, se encuentran en nuestro órgano cerebral, ¿no? Se encuentran en el cerebro, ¿sí? ¿Por qué es importante el poder hacer este encuadre en relación a los procesos psicológicos, estas habilidades psicológicas, como todas estas que están en los cuadritos, y el cerebro? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es el órgano de la mente. Así como los pulmones son los órganos de la respiración, así como el estómago es el órgano de la digestión, así nuestro cerebro es el órgano de la mente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos alguna enfermedad que ataca nuestros pulmones, vamos a tener dificultades para respirar. Cuando tenemos alguna enfermedad que ataca nuestro estómago, vamos a tener dificultades para digerir, ¿no? Va a pasar lo mismo con el cerebro. Cuando tenemos una enfermedad que ataca nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a tener mucha dificultad para poner en marcha todos estos procesos, ¿no? O algunos de estos procesos, y se va a afectar nuestra mente, ¿sí? Entonces, viéndolo de esta manera, una alteración o una enfermedad que pueda alterar o que pueda enfermar o que pueda dañar alguna parte de nuestro cerebro va a dar como resultado que una persona comience a tener dificultades en algunas funciones, como puede ser la memoria, como puede ser la capacidad de tomar decisiones, como puede ser la capacidad de planificar a futuro, ¿no? Para pensar antes de actuar y poder generar una serie de pasos para lograr los objetivos que uno tiene, ¿no? O para poder frenar una emoción que quiere salir de golpe
y poder repensar las cosas para actuar de manera más razonable, ¿no? Bueno, entonces, cualquiera de estas funciones cognitivas, cualquiera de estas habilidades psicológicas se puede alterar si el cerebro se altera, ¿sí? Si el cerebro se encuentra afectado. Entonces, bien, una vez teniendo en cuenta esto, podemos sintetizarlo así. Si yo tengo una enfermedad que por alguna razón altera mi cerebrito, o lo afecta o lo daña de alguna forma, y esto hace que alguna habilidad psicológica se dañe de manera grave, yo voy a desarrollar pues una demencia, ¿no? Voy a perder alguna función cognitiva o una serie de funciones que van a afectar mi desempeño cotidiano, ¿no? Entonces, una de las demencias que más se conoce a nivel mundial, por ejemplo, es la demencia en donde los procesos de memoria comienzan a fallar. Que normalmente este tipo de alteraciones se da por una enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces yo tengo en mi cerebrito una enfermedad, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, y esta enfermedad va a afectar mi memoria, ¿no? Entonces, al afectarla de manera muy grave, yo puedo desarrollar una demencia. Es importante hacer esta aclaración, que toda demencia surge a partir de la lesión del sistema nervioso, del cerebro. Entonces, bueno, a partir de esto, o ya con este contexto, es más fácil clasificar las demencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que de acuerdo a lo que originó esta alteración cerebral, yo pueda clasificar las demencias. Por ejemplo, hay una serie de enfermedades que se denominan enfermedades neurodegenerativas, porque son enfermedades que con el paso del tiempo, una vez que empiezan a afectar tu cerebro, con el paso del tiempo se empiezan a desarrollar cada vez más y se van haciendo altamente progresivas. Entonces, dentro de estas enfermedades que lesionan el cerebro, podemos tener, por ejemplo, todas estas. Una de las más conocidas es la enfermedad de Alzheimer, pero también tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewy, la degeneración frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, que también con el paso del tiempo, con la progresión de la enfermedad, también puede traer consigo fallos en distintas áreas de la mente, en distintas funciones de la cognición, y dar como resultado una demencia. La enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, la esclerosis lateral amiotrófica, por poner algunos, ¿no? Que son de las más conocidas, siendo por supuesto la más recurrente la enfermedad de Alzheimer. Pero no se agotan aquí, es decir, estas son las enfermedades neurodegenerativas que pueden lesionar el cerebrito de una forma tan grave que puede alterar muchas habilidades psicológicas. Pero también tenemos, por ejemplo, enfermedades vasculares, ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si nosotros no cuidamos nuestra tensión arterial, es muy probable que con el paso de los años de no tener controlada la tensión arterial, yo pueda desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad de pequeño vaso. Se llama así porque las arterias más chiquititas y más delgaditas en el cerebro se pueden ir rompiendo debido a esta hipertensión, a esta tensión muy fuerte, ¿no? Al envío muy fuerte de sangre por estas arterias, y al ser muy pequeñitas y muy delgaditas se van rompiendo, ¿no? Y al romperse se van infartando. Entonces, al tener muchas áreas del cerebrito ya sin que se irrigue sangre en estas arterias, da como resultado este tipo de enfermedades, ¿no? La enfermedad de pequeño vaso, o otra enfermedad que puede ser la enfermedad de Binswanger. Esta enfermedad es muy similar, únicamente que aquí lo que sucede es que se va acumulando grasa y colesterol en las arterias, y eso va haciendo que la sangre ya no pueda fluir de manera natural, ¿no? En el cerebro, ¿no? Se van tupiendo las arterias del cerebro y van muriendo las áreas cerebrales que requieren de sangre para poder sobrevivir. Entonces,
también vamos a tener enfermedades vasculares que pueden lesionar el cerebro. Tenemos también otro tipo de lesiones que puede tener una persona en la cabeza, como los traumatismos, ¿no? Es decir, hay una demencia en particular que se desarrolla cuando las personas sufren contactos muy frecuentes en la cabeza, ¿no? Se le ha denominado demencia pugilística o demencia del boxeador, pero no solamente se da en este deporte. Es decir, hay una película que salió hace poco, que la protagoniza Will Smith, si no estoy mal, en donde él es un médico que analiza, es un patólogo que analiza los cerebros de personas que jugaban fútbol americano en la NFL. Entonces, es una película que habla de un tipo de demencia que se puede ocasionar por un constante golpeteo en la cabeza, ¿no? Porque cada golpe en la cabeza hace que el cerebro, que es bastante, tiene una consistencia como gomosa, y con cada golpe el cerebro se mueva de un lado a otro dentro del cráneo, y eso vaya generando micro golpes, microtraumatismos, que a largo plazo puedan generar un desgaste lo suficientemente grande como para que vayamos perdiendo habilidades, ¿no? Habilidades cognitivas, y se genere una demencia. Tenemos también enfermedades como infecciones, la enfermedad de priones, por ejemplo, que esta enfermedad es más conocida como la enfermedad de las vacas locas cuando le da al ganado, es una enfermedad infecciosa, y también el virus de inmunodeficiencia humano, el VIH, a largo plazo estos virus pueden afectar también al cerebro, el sistema nervioso, y empezar a generar un desgaste de estas estructuras y traer a consecuencia algún tipo de demencia, algún tipo de alteración. Y tenemos algunas otras, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver a veces con consumo de sustancias o medicamentos, con alguna otra afección médica o de etiologías múltiples. Por ejemplo, es muy común que cuando fallecen personas que en vida fueron diagnosticadas con Alzheimer y se analizan sus cerebros post-mortem, después de haber fallecido, encuentran no solamente estos cúmulos, estas placas o estos excesos de algunas proteínas que es característico de la enfermedad de Alzheimer, sino que también ven que los cerebros normalmente hay alteración vascular, ¿no? A veces hay lesiones, microlesiones de estas arterias chiquititas que se llaman vasos sanguíneos. Entonces, ahí pues la persona tenía una etiología mixta, es decir, tenía una alteración vascular en conjunto con la enfermedad de Alzheimer, y eso estaba dando como resultado todos los síntomas cognitivos que podíamos ver en la persona. Bien. Entonces, a manera de resumen, podemos pues más o menos ponerlas así, ¿sí? Ahí van a haber alteraciones, enfermedades neurodegenerativas que pueden afectar el cerebro, como todas las de la izquierda, ¿no? Todas estas de aquí, ¿sí? Vamos a tener también enfermedades vasculares que pueden afectar igualmente el cerebro y como resultado afectar la mente, no afectar las habilidades psicológicas, ¿sí? Por traumatismo, por infecciones y de algún otro tipo, como por ejemplo consumo de sustancias o mixtas, ¿no? Múltiples, debido a una interrelación de distintas enfermedades, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué normalmente o por qué es común que cuando uno habla, después de ver esto, ¿no? Después de ver este cuadrito, ¿por qué normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de demencia o de alguna demencia tiene que ver con Alzheimer? Si estamos viendo que son muchas cosas las que pueden afectar el cerebro y dar como resultado algún tipo de demencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, la respuesta es porque la gran cantidad de demencias que se tienen documentadas, entre un 70 y un 80% de las demencias documentadas por los hospitales a nivel mundial, la gran mayoría de ellas, entre un 70 y un 80%,
son originadas por enfermedad de Alzheimer. Únicamente el otro 30 o 20% son originadas por las otras etiologías que también estuvimos viendo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es lo más común de observar, ¿no?, en pacientes de la tercera edad. Entonces, no quiere decir que sea la única causa de demencia, pero sí es la más recurrente, ¿no? La más recurrente. Entonces, bueno, siendo la más recurrente, vale la pena meternos un poquito acerca de en qué consiste esta enfermedad y tenerlo un poco más claro, ¿no? Ya que entre el 60 o el 70-80% de los casos que nosotros veamos, probablemente esté instaurada esta enfermedad en el cerebro. Bien, esta enfermedad o el Alzheimer a nivel cerebral se caracteriza por dos tipos de lesiones. Unas son lesiones que se denominan así, ¿no?, placas amiloides o marañas neurofibrilares, ¿sí? Y bueno, estos dos tipos de lesiones se pueden observar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí es como la piel de una neurona, podríamos decir, que está soltando unos residuos, ¿sí? Y estos residuos se empiezan a juntar y se empiezan a formar placas, ¿sí?, como cúmulos de esta basura que poco a poco va lesionando al propio cerebro, ¿sí? Eso es en cuanto a las placas. El otro tipo de lesión eran esto que llamamos a veces ovillos neurofibrilares, que prácticamente es, por ejemplo, aquí tenemos una neurona como esta. La neurona, la colita de la neurona, que es el axón, ¿sí?, está compuesta como podemos imaginarlo como por cuentas y un hilo, así como si fuera una pulsera. Bien, lo que suele suceder en ocasiones es que el hilo que une esas pulseras se empieza a romper, ¿sí? Entonces, la neurona se deshace su axón. Aquí podemos ver cómo estas cuentas están prácticamente ya flotando, ¿sí? Y la neurona pierde su forma. Al perder su forma, va a entrar en procesos de autodestrucción, porque pues es una neurona que ya no funciona más, ¿sí? Entonces, estos son los dos tipos de lesiones que normalmente nosotros podemos observar en el cerebrito de una persona que padece la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que sabemos actualmente? Que el tipo de lesión 1, por ejemplo esta, que son las placas, y el tipo de lesión 2, por ejemplo estas, que están aquí abajo, ¿sí?, que son esta deformación de las neuronas por la falta de hilo, por ponerlo de algún modo, ¿sí?, son lo que van a marcar la enfermedad cerebral, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es importante que nosotros sepamos? Porque ya a partir de esto empezamos a ver algunas cosas que van a ser importantísimas para modificar nuestros estilos de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros logramos observar? Uno, que ha habido gente muy lista que ha logrado rastrear cómo evolucionan estos dos tipos de lesiones en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, esta acumulación de basura, las placas, ¿no? Podemos ver que hay áreas en particulares donde inicia, ¿sí?, y que se va continuando hasta algunas otras áreas conforme pasa el tiempo. Pero tiene una manera en particular, tiene áreas específicas en donde se empiezan a generar estas placas. Lo mismo va a pasar con la deformación de las neuronitas, que es esto de aquí, ¿no?, que se empiezan a perder sus hilitos, ¿sí? Bueno, entonces van a haber áreas muy particulares en donde va a iniciar esta pérdida de la forma de las neuronas, ¿sí?, y que con el paso del tiempo, poco a poco, va a terminar abarcando prácticamente todo el cerebro. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de esto es que, por ejemplo, los primeros síntomas que uno empieza a observar, hablando de Alzheimer, los primeros síntomas leves
que a veces surgen en la habilidad de memoria, en la habilidad de memorizar nuevos contenidos, los empezamos a tener cuando el cerebro ya está a este nivel. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a ver los primeros síntomas leves en la memoria, lo que se conoce como deterioro cognitivo leve, que todavía no es una demencia, es como que un paso previo a. Cuando nosotros empezamos a observar eso, quiere decir que desde hace 30 años que se ha empezado a formar este tipo de situaciones en nuestro cerebro. Y cuando nosotros observamos que la persona, por ejemplo, ya está o ya tiene establecida una franca demencia, es decir, ya se considera una persona con una demencia como tal, se encuentra en este estado, ¿sí? Quiere decir que es probable que la enfermedad haya iniciado hace 48 años atrás. Es decir, nosotros tenemos un tiempo de entre 48 y 30 años, ¿sí?, antes de que inicien los síntomas para poder modificar nuestros estilos y nuestros hábitos de vida, ¿sí?, que nos permitan mantener el cerebro lo más sano posible. Y ahorita vamos a ir viendo eso, ¿sí? Únicamente tener en cuenta esto, ¿no? Los primeros síntomas leves, muy leves, que ni siquiera se consideran demencia, los podemos encontrar en esta etapa, y los que ya se consideran una demencia porque el cerebro ya está francamente afectado, ¿sí?, los vamos a encontrar aquí, ¿no? Ya en una etapa sumamente avanzada, donde ya el cerebro está lleno de color, por ponerlo de alguna forma, que esto representa prácticamente esta flexión. Bien, entonces nada más para que ustedes vean cómo se ve un cerebro normal, ¿sí? La cantidad de estas arrugas, todas estas arruguitas, de hecho todo el cerebro, pero para que lo puedan ver más específicamente, todas las arruguitas, todas estas arruguitas, ¿sí?, están formadas por neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta imagen, donde este es un cerebro con Alzheimer, tenemos huecos muy, muy grandes, lo que quiere decir es que este cerebro ha perdido muchas neuronas, ¿sí? Ha habido ya un proceso de desgaste muy, muy, muy importante. Y una de las áreas en donde más se establece de inicio la enfermedad es en estas áreas que están aquí, arrugaditas, ¿sí?, que se llaman hipocampos. Si se dan cuenta, en un cerebrito normal, pues ahí podríamos tener estas arruguitas. Pero en un cerebro con Alzheimer, estas arruguitas ya ni siquiera están, ¿no? Ya lo que tenemos son huecos, porque esas neuronas pues ya se murieron. Y esta área en particular me sirve a mí para poder consolidar la nueva información, que es uno de los síntomas principales en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bien. Vale, ya tenemos un panorama un poquito más general. Ya sabemos que las demencias son la consecuencia de una lesión cerebral. Ya sabemos que hay muchas causas o muchas enfermedades o muchas variables que pueden generar algún tipo de alteración en el cerebro. Ya sabemos también que la enfermedad de Alzheimer es como la que se presenta en un mayor porcentaje en la población. 60-80% de las demencias son ocasionadas por esta enfermedad. Y ahora, bueno, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que nosotros podemos modificar y también los que no podemos modificar. ¿Sí? Vamos a iniciar con los feos, ¿no? Con los que no los podemos modificar. Eso no podemos hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Vamos a verlos un poquito. Dentro de los factores que no podemos modificar, nos podemos encontrar con la edad, ¿sí? La edad es algo que, pues, uno cuando va cumpliendo años no se va haciendo más joven, al contrario. Y como todo proceso de envejecimiento conlleva cierto nivel de deterioro, lo cual es normal, ¿sí? Nuestros huesos ya no son igual de fuertes, nuestros músculos ya no tienen la misma cantidad de fibra, ¿no?
Y lo mismo va a pasar con nuestro cerebro, va a sufrir cierta cantidad de cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de los 65 años, por el simple hecho de tener 65 años o un poquito más, ya estás en riesgo de desarrollar una demencia. ¿Por qué? Porque muchas de estas placas que veíamos antes, o esta falta del cordel que une a las neuronitas, las cuentas, ¿no?, que conforman la neurona, ya los podríamos haber venido desarrollando desde un tiempo atrás. Entonces, la edad es un factor que juega en nuestra contra en este sentido. Por ejemplo, se sabe que de 100 personas, una o dos a los 65 años de edad es probable que desarrollen una demencia. Y conforme uno, a partir de los 65 años, va cumpliendo más años, se va haciendo más fácil que desarrolle algún tipo de demencia por el propio desgaste que tiene el cerebro. Por ejemplo, se sabe que a los 85 años de edad, de 100 personas, 30 o 50 personas tendrán algún tipo de demencia. Entonces, la edad nos juega en contra. ¿Qué más? El género. Bueno, el género también es algo que nos juega en contra, sobre todo a las mujeres. Hay una mayor cantidad de prevalencia en mujeres que en hombres, es decir, prácticamente hay el doble de mujeres con algún tipo de demencia que hombres, ¿no? Y esto, mucho de lo que explica también esto es que las mujeres viven más tiempo que los hombres, ¿no? Y si las mujeres viven más tiempo y estamos viendo que la edad también nos juega un poquito en contra, y pues bueno, es más probable que desarrollen una demencia, ¿no? Es más probable que tal vez el hombre se muera antes de que se haya terminado de instaurar o desarrollar alguno de estos procesos, ¿no? Otra cosa importante es la historia familiar, ¿no? Por ejemplo, existe cierto porcentaje de riesgo de que tú puedas desarrollar la enfermedad de Alzheimer si tuviste familiares de primer grado, ¿no?, familiares directos, que fueron diagnosticados o que desarrollaron esta enfermedad, ¿no? Entre un 10 y un 40% de probabilidad, existe de probabilidad que tú puedas desarrollar una demencia si alguno de tus padres desarrolló, ¿no?, esta problemática, ¿sí? Tenemos documentadas también incluso algunas familias en donde se han encontrado ciertas mutaciones que prácticamente todos en la familia terminan desarrollando demencia. Y este tipo de familias, debido a estas mutaciones que tienen, no son muy comunes, ¿no? No son muy comunes y únicamente representan el 1% del 100% de casos de demencia o de la enfermedad de Alzheimer en particular, ¿no? Entonces, no es tan común, ¿sí? No es tan común que en una familia todos presenten demencia debido a estas mutaciones, ¿vale? Bien. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, las personas que padecen de trisomía 21, conocido también como síndrome de Down. Nos ha identificado que en estas personas hay una alta prevalencia, cerca de el 40% de las personas con síndrome de Down, de 100, 40 de los que llegan a los 60 años, probablemente tengan un diagnóstico de demencia, ¿no? Esto se debe a que debido a hay una proteína en particular que se encuentra en el cromosoma 21, que ellos tienen repetido, ¿no?, que al tenerlo extra, por decirlo de alguna manera, es más fácil que se produzcan estas placas que veíamos hace un momento atrás, ¿no? Entonces, el síndrome de Down es un factor de riesgo que eso pues no lo podemos modificar. Y también lo último, que es el APOE, que prácticamente está asociado con una carga genética que se encuentra en algunas personas, no en todas, no es decir, en las personas caucásicas
que desarrollan enfermedad de Alzheimer, solo se ha encontrado este gen, por así decirlo, en la mitad de ellos, ¿no? En el 50%. Esto quiere decir que no necesariamente el que no tengas el gen te hace inmune a desarrollar una demencia, ¿no? Y no todos los que tienen el gen terminan desarrollando también una demencia. Entonces, bueno, es importante hacer esta aclaración. Estos factores no los podemos modificar, pero hay muchísimo que nosotros podemos hacer. Entonces, pues vamos a meternos ahora a ver cuáles son los factores que se han asociado se han asociado en el desarrollo de las demencias, pero que estos sí son modificables. Y estos factores en particular, ¿sí?, son altamente se han encontrado como factores que terminan siendo fundamentales para desarrollar una demencia. La cualidad de esto es que estas enfermedades se pueden controlar. Es decir, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿sí?, que les voy a ir dando algunos datos, ¿no? Solamente en México, personas entre 60 y 79 años, de 100 personas, 45 padecen hipertensión arterial. 45 de 100, casi la mitad, entre 60 y 79 años, padecen hipertensión arterial, ¿sí? Y la hipertensión arterial está asociada hasta en un 55% para desarrollar una demencia. ¿Se acuerdan cuánto era el porcentaje por tener un familiar directo? Era entre el 10 y el 40. La hipertensión es 55. La hipertensión arterial es algo que nosotros debemos de tener bien controlado. Y hay maneras de controlar la hipertensión arterial, hay medicamentos, hay tratamientos. El punto es empezarlos a utilizar, ¿sí? La diabetes mellitus también, de 100 personas, aproximadamente 24, la diabetes mellitus tipo 2, de 100 personas, aproximadamente 24 de entre 60 y 69 años padecen de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y este tipo de diabetes es un factor que también se ha asociado con el desarrollo de enfermedades que producen demencia, ya que se asocia con el 60% del incremento de padecer demencia, ¿vale? Entonces, hipertensión arterial, 55%. Diabetes mellitus tipo 2, 60%. Que tengas un familiar directo, entre 10 y 40. Entonces, estos dos factores nosotros los podemos controlar con medicamento, con alimentación, con ejercicio, con una vida más sana, ¿sí? Y podemos empezar a abonar a ello desde ahorita. No tenemos que esperar a necesitar de algún tipo de fármaco, ¿no? Y México tiene altos niveles de población con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia y con obesidad, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter en estos dos. La dislipidemia básicamente es el exceso de colesterol en la sangre. Se encuentra presente en el 20% de los hombres y el 28% de las mujeres de mexicanos entre 60 y 69 años. Es decir, de 100 hombres mexicanos, 20 tienen dislipidemia entre 60 y 69 años. De 100 mujeres entre 60 y 69 años, 28 tienen dislipidemia. ¿Por qué es importante? Porque la grasa y el colesterol pueden impregnarse en las arterias del cerebro, que son muy chiquititas, y empezar a generar problemas vasculares que den como resultado daño del cerebro y como consecuencia afectación de las funciones cognitivas, y que eso es suficiente para poder hacer el diagnóstico de una demencia, ¿sí? La obesidad en México es muy alta, ¿no? Se hizo un estudio aquí en México, no tengo ahorita exactamente el año, si no estoy mal, fue en 2001 que se hizo ese estudio, y salió que entre personas con sobrepeso y obesidad en México, de 100 mujeres, 73 tenían u obesidad o sobrepeso, y de 100 hombres, 70 tenían u obesidad o sobrepeso, ¿no? Entonces, bueno, la obesidad también es uno de los factores que se ha asociado con el desarrollo de demencia. Y también el síndrome de apnea obstructiva
exclusiva del sueño, ¿no? La apnea, que es esta afectación en la cual una persona se puede quedar sin oxígeno al momento de estar durmiendo por breves segundos, ¿no? 1, 2, 3, hasta 10 segundos. Sin oxígeno, pues bueno, la falta de oxígeno para el cerebro es brutal. Entonces, el cerebro, las neuronas que conforman el cerebro necesitan oxígeno para poder sobrevivir, y estos lapsos que tienen sin oxígeno, poco a poco van dañando ciertas estructuras cerebrales, y hay estructuras que son muy sensibles a la falta de oxígeno, como los hipocampos, ¿sí? Que es esta estructura que nos permite memorizar cosas nuevas, ¿sí? Y pasar la información nueva a largo plazo, y los lóbulos frontales, ¿no? Que también están implicados en un montón de actividades como la planificación, la organización, pensar antes de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí lo podemos modificar, esto sí lo podemos controlar. Hay especialistas del sueño que se dedican a tratar las apneas, hay especialistas en nutrición que nos pueden ayudar con la obesidad y con el ejercicio, y hay también médicos especializados en el tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Entonces, controlando estas enfermedades, nosotros vamos a reducir muchísimo el riesgo de poder desarrollar algún tipo de demencia, porque nuestro cerebro va a estar mejor cuidado, ¿sí? Estas son unas. Otros factores que también podemos modificar, por ejemplo, son el tabaco, el tabaquismo y el alcoholismo. El tabaquismo en particular, el consumo de tabaco suele tener, por ejemplo, esta sustancia, la gran mayoría de los cigarros suele tener nicotina. Y la nicotina es una sustancia que particularmente puede provocar accidentes cerebrovasculares, ¿no? Es decir, puede provocar que algunas de las arterias se puedan tupir, ¿sí? Y esto generar infartos o microinfartos en el cerebro, que den como resultado a largo plazo el desarrollo de una demencia. Y particularmente el tabaquismo se ha asociado con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer también, ¿no? Porque se piensa, o se ha hipotetizado, que yo puedo traer cierta genética para desarrollar la enfermedad, y que a veces es suficiente con algunos eventos vasculares para terminar de desplegar toda esa carga genética. Lo puedo ayudar con el tabaco, o lo puedo ayudar con la hipertensión o con la diabetes. Ya uno elige con qué ayuda a sacar esos genes. Te digo, lo importante sería pues no ayudarle, ¿no? Que se queden ahí bien tapaditos y bien guardaditos. Bien, y también el alcohol, el consumo de alcohol de manera excesiva, más de 300 gramos de alcohol por día, con quien consume, o en comparación con quien consume alcohol de forma leve o de forma moderada, se ha asociado con un mayor declive cognitivo. No necesariamente el alcohol a largo plazo puede producir una demencia como tal, ¿no? Pero sí puede ir afectando el nivel, el grosor de las conexiones entre de las neuronas, las puede ir delimitando hasta el punto de que ya se vea sumamente afectada el cableado cerebral, ¿no? Las conexiones entre las neuronas, y esto de pues afectaciones graves, ¿no? Hay un tipo de amnesia muy particular que se desarrolla por alcoholismo, que es la amnesia denomina de Korsakoff, ¿no? Que se produce por una vida de mucho alcohol. El estado anímico. El estado anímico, particularmente la depresión, se relaciona mucho con la demencia. Aquí nada más hay que ser muy cuidadosos, porque en ocasiones, es decir, se ha documentado, por ejemplo, en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, que se llevó a cabo a inicios del año 2000, se encontró que había una asociación muy grande entre la depresión, ¿sí? Una depresión a largo plazo, y un mayor riesgo de desarrollar demencia en una etapa más avanzada, ¿no? Más allá de los 60, 65 años, ¿sí? Sin embargo, actualmente también sabemos que uno de los primeros síntomas
de algunas demencias puede ser un estado anímico muy depresivo, ¿sí? Entonces, la relación entre depresión y demencia es más compleja de lo que uno pensaba en un inicio, ¿no? Entonces, pueden aparecer como alteraciones independientes, pueden aparecer como alteraciones interdependientes, ¿sí? O de manera simultánea, ¿no? O incluso pueden estar relacionadas. Entonces, el consejo que yo les daría es, antes de ponernos a averiguar si primero fue la depresión o después de ya tener instaurada algún tipo de afectación, si ustedes tienen síntomas depresivos, vale la pena acudir con los diferentes especialistas que se tienen, por ejemplo, el psiquiatra, para poder ayudar con fármacos a regular los niveles de serotonina, de noradrenalina y de dopamina del cerebro, y también la psicoterapia, que ayuda a través de intentar ir modificando ciertas creencias, la manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, lo más efectivo, sobre todo para el trabajo con depresión, generalmente es combinar ambas. Pero acuda, por favor, a su especialista o a sus especialistas para que los puedan dirigir en el procedimiento para trabajar con los procesos de los estados anímicos, como la depresión. También se asocia a esto. Vitaminas, ¿no? Un cuerpo bien vitaminado siempre va a ser importante. Por ejemplo, se ha identificado que una baja de vitamina D, particularmente, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar demencia, así como menores niveles de vitamina B12 también se han asociado con el riesgo de desarrollar demencia. Entonces, también estar siempre bien vitaminados. Si nosotros no consumimos las vitaminas suficientes dentro de nuestra dieta cotidiana, vale la pena acudir a algún especialista que nos pueda recomendar algún suplemento que pueda ayudarnos a compensar esa falta de vitamina que tenemos por el bajo nivel de ingesta de frutas y de verduras que podamos tener. Todo esto va a ayudar. Y bueno, además de estos factores de los que hemos hablado, que sí pueden ser modificables, del control de algunas enfermedades que parecen no tener relación con el cerebro, pero que tienen todo que ver, y sobre todo con el desarrollo de enfermedades del cerebro o de las demencias, de las vitaminas y demás, de todo esto que hemos hablado, ¿hay algo más que uno pueda hacer al respecto? Pues bueno, la respuesta es sí. Podemos hacer, además de modificar todo este estilo de vida, podemos generar a partir de ahora, a partir de los 30, 40, 50 años, o incluso estando en los 70, en los 65, podemos ir generando músculo cerebral, ¿no? Musculatura cerebral. ¿A qué me refiero con esto? El término correcto es reserva cognitiva, ¿sí? Que es básicamente la capacidad que tiene el cerebro, o que puede tener un cerebro, para mantenerse funcionando adecuadamente a pesar de que ya tenga instaurado algún tipo de daño neurológico. Sé que esto puede sonar muy raro, ¿sí? Y voy a intentar aclararlo. Aproximadamente en los años 50, más o menos, 50, 55, los médicos se dieron cuenta que habían personas que cuando fallecían no tenían síntomas de alteración de su mente, no tenían síntomas de pérdida de memoria, no tenían síntomas de dificultades en el razonamiento o pérdida de lenguaje, no tenían síntomas de nada, pero cuando analizaban sus cerebros post-mortem, y después de haber fallecido, veían que en su cerebro estaban estas placas de las que hablábamos hace un ratito, y estaban también estas neuronas deformadas. Y se empezaron a preguntar, bueno, estas personas, ¿qué hacían para que, a pesar de que su cerebro, estoy viendo literalmente bajo el microscopio la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? ¿Cómo es que estas personas no presentaban síntomas? Y bueno, se han puesto, a partir desde esa época, desde los 50, se han puesto a analizar qué pasa con esto, y se ha visto que si nosotros a lo largo de nuestra vida hacemos una serie de cosas que les voy a compartir en este momento, pues podemos hacer que nuestro cerebro funcione muy, muy bien, a pesar de tener algún tipo de enfermedad ahí instaurada, ¿no? Poder compensar bastante bien estos rasgos de enfermedad. Entonces,
si nosotros recordamos, ¿sí? Los síntomas leves de la enfermedad, a veces podríamos encontrarlos aquí antes de poder referir a algún tipo de demencia, ¿sí? Y ya cerebritos ya con una demencia muy avanzada aquí, ¿sí? Y lo que yo les platico es que los médicos en los años 50 se toparon con cerebritos así y cerebritos así que presentaban muy poquitos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que seguía era, ¿y estas personas qué hicieron? Y eso venimos estudiando desde hace muchos años, incluso al día de hoy seguimos estudiando cuáles son todas estas cosas que pueden ayudarle al cerebro a desarrollar toda esta excelente conectividad, ¿no? Para poder compensar mucho, aunque se encuentre ya un proceso de enfermedad en el cerebro como tal, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos encontrado? ¿Cuáles son estas cosas o la llave mágica de la salud mental que se ha encontrado? Bien, uno, que a lo largo de la vida nosotros podamos tener un buen nivel educativo, ¿no? Es decir, a mayor nivel educativo, mayor y mejor conectividad cerebral se va desarrollando, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona que únicamente estudió su primaria, ¿sí? O una que terminó una licenciatura y que tuvo muchísimos más años estimulando su cerebro con lecturas, con escrituras, con tener que sentarse, prestar atención, dirigir procesos, ¿no? Bueno, esta estimulación extra que tuvo esta persona a lo largo de todos estos años, ¿sí? Le ha permitido desarrollar este nivel de reserva, ¿no? Y luego a veces cuando comento esto me suelen preguntar, oye Luis, pero pues mira, yo terminé la prepa, o terminé la secundaria, o dejé la licenciatura trunca, ¿hay algo que yo pueda hacer o esto ya pasó? No, por supuesto que hay cosas que pueden hacer, ¿no? Es decir, tenemos la facilidad ahorita de que, por ejemplo, la SEP tiene programas virtuales y digitales para poder estudiar una licenciatura, ¿no? Entonces vale la pena utilizar este tipo de facilidades que nos brindan la Secretaría de Educación para continuar. Y si ustedes, por ejemplo, en algún momento inician, ¿no?, la licenciatura y la dejan a la mitad, pues no se preocupen, ha sido ya 2 años que han estimulado su cerebro de manera magnífica. Entonces no son 2 años perdidos, ¿sí? Son 2 años de muy buena estimulación, de muy buena educación, ¿sí? Si yo no puedo accesar por alguna de estas cosas, ¿qué puedo hacer algo al respecto? Sí, podemos empezar a desarrollar el hábito de la lectura. La lectura es una actividad muy compleja que pone en marcha muchísimas áreas cerebrales, áreas de percepción visual, áreas relacionadas con la atención, áreas relacionadas con el razonamiento lógico, áreas relacionadas con los procesos de inhibición, con los procesos de generación creativa, ¿sí? Es decir, podemos empezar a estimular todas estas áreas cerebrales a través de la lectura y a través de la escritura. ¿Sí? Nosotros practicamos a veces muy poco la escritura, pero no tenemos que escribir alguna tarea en particular, podemos escribir cosas que se nos vengan a la mente, ¿sí? Podemos escribir pensamientos, podemos escribir, no sé, si estamos leyendo, podemos escribir las frases que más nos hayan llamado la atención en lápiz y papel, hacer una pequeña síntesis, o de ahí, de una frase que nosotros leamos, escribir qué cosas de mi pasado me evoca esta frase, ¿no? Pueden ser ejercicios muy sencillitos que nos permitan a nosotros seguir estimulando todas estas áreas cerebrales, ¿no? Y hacerlo de manera sistemática y cotidiana, porque eso es el gran éxito del nivel educativo, que es algo que se hace de manera constante de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, tal vez no hacerlo así de intenso, pero sí que sepamos que todos los lunes, los miércoles y los viernes, unos 20 minutitos, unos 30 minutitos, pues voy a dedicarlos a leer. Voy a dedicarlos a generar reserva cognitiva ahorita que tengo 45, 50 años, ¿no? Y va a ir perfecto. Otra de las variables que se han descubierto que son importantes para mantener nuestro cerebro muy fuerte es el tipo de trabajo que nosotros tenemos. Es decir, hay trabajos
que el mismo trabajo ya es muy estimulante cognitivamente. Por ejemplo, todos los que se dedican a la docencia, ¿sí?, sabrán de qué hablo. Todos los que nos dedicamos, por ejemplo, a dar clases, sabemos que hay preguntas que no podemos responder, que a veces nos hacen los alumnos, cosas que nunca habíamos pensado, que la propia interacción de nuestro trabajo nos obliga a buscar respuestas, indagar, investigar. Son trabajos sumamente estimulantes a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Por ejemplo, el trabajo de un arquitecto, el trabajo de un médico, donde tengo que hacer un diagnóstico de este paciente que no conozco muy bien y tengo que poner en marcha muchas áreas cerebrales para resolver este problema, y cada día me llegan pacientes nuevos, distintos, o con el arquitecto que me encargan un proyecto en un lugar donde antes no había trabajado y tengo que hacer algo diferente, que le guste a la persona, pero que también sea funcional para el tamaño del terreno y demás. Bueno, todo este tipo de trabajos me ayudan siempre a mantenerme cognitivamente muy activo, ¿no? Un empresario que tiene que estar constantemente buscando cómo encontrar los precios más baratos o los mejores proveedores para poder revender a un mejor precio la mercancía y demás. Bueno, todo esto es un trabajo de estimulación cognitiva muy fuerte. Van a haber trabajos, por ejemplo, que son muy rutinarios, ¿no? Entonces, si tú caes dentro de un trabajo que pueda ser muy rutinario, ¿hay algo que puedas hacer al respecto? Por supuesto que sí. Te puedes meter, por ejemplo, a aprender algo que tengas ganas de aprender. Puede ser un taller de, no lo sé, de carpintería. Te puedes meter a aprender algún idioma, ¿no?, que te guste. Te puedes meter tal vez a un círculo de lectura, ¿no? Es decir, a cosas que te saquen de eso cotidiano y que te ayuden a estimular muchísimo tu capacidad de aprender y tu capacidad de resolver problemas. Esta es la clave de los trabajos. Si tu trabajo no tiene estas características, no importa, busca alguna actividad extra que pueda estimular todo eso. Y la actividad física también es importantísimo. Se ha documentado, por ejemplo, que programas de actividad física de tan solo 6 meses, ¿sí?, son suficientes para mejorar de manera modesta, pero mejorar sin hacer alguna otra cosa distinta la cognición. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al hacer ejercicio mantienes una muchísimo mejor oxigenación del cerebro, mantienes tus niveles de tensión sanguínea estables, ¿no? Y bueno, tiene muchísimos beneficios, además de que si lo haces de manera periódica, puedes ayudarte a quitar ese estilo de vida sedentario, bajar unos kilitos de más, ¿no?, y ya pasar de sobrepeso a un peso normal, o de obesidad a una persona con sobrepeso, y con esto irte quitando riesgos asociados a las demencias, ¿no? Estos son 3. Y los últimos, que no son menos importantes, pero que también se han encontrado, es la interacción social. La interacción social es fundamental para poder generar redes neurales sanas, fuertes, ¿no? El poder convivir con amigos, ¿sí?, el poder salir a tomarse un café con ellos, el poder salir a jugar una partida de dominó, echarse una cascarita de fútbol, el salir únicamente a echar el coto, a tomar algún refresco, algún buen vino, ¿sí? Esto es sumamente útil. ¿Por qué? Porque toda interacción humana requiere de una gran cantidad de procesos cognitivos para ponerlos en marcha. Si estás en grupo, también van a haber conflictos. Y esos conflictos, para poder resolverlos, vas a requerir de una gran cantidad de nivel cognitivo. Por ejemplo, si estás entre amigos y estás discutiendo quién es el mejor jugador de fútbol del mundo, si Messi o Cristiano Ronaldo, pues entonces vas a necesitar irte a tu memoria a buscar a ver qué argumentos puedo yo sacar. Si es que en esta estadística tal cosa y en esta estadística tal cosa. Bueno, todo eso es una ejercitación brutal de los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, interactuar, tener amistades, incrementar el grupo de amistad que uno puede tener también es fundamental, ¿no? Para poder generar una nueva amistad, yo requiero también muchas estrategias, una buena capacidad de planificar, una buena capacidad de calibrar si lo que yo estoy diciendo puede estar afectando en el otro o no. Todas estas son funciones cognitivas que dependen de ciertas áreas del cerebro, y que cuando nosotros las ponemos en marcha, ¿sí?, estamos abonando a ejercitar esa red.
cerebral. Únicamente para darles el dato concreto de esto, se ha estimado que existe 38% menos riesgo de desarrollar una demencia si nosotros tenemos una interacción social y tenemos actividades de ocio con amigos de manera recurrente y de manera cotidiana. Entonces, es importantísimo, no lo dejen pasar. ¿Sí? Y otra variable más es el entrenamiento cognitivo, ¿no? Aquí en INCI tenemos una serie de profesionistas que nos dedicamos a generar planes para estimular los distintos procesos mentales, los distintos procesos cognitivos que nos permitan a nosotros poder reforzar y poder mantener algunas de las funciones cognitivas que se pueden ver más afectadas por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, la estimulación cognitiva, como esta que podemos ver aquí abajo a la derecha, también forma parte de lo que nosotros podemos hacer. Y ya para terminar, porque ya ando en hora, únicamente finalizar con esta frase, ¿sí? En el cerebro humano, la experiencia se transforma en morfología cerebral. Toda experiencia que uno pueda tener se va a convertir en un reforzamiento cerebral. Hay que, cuando se pueda, ¿no? cuando estemos en momentos ya no de pandemia, pero va a valer la pena el ir a visitar museos, el ir a conocer lugares nuevos, el ir a platicar con gente que tal vez no platicamos desde hace algún tiempo, ¿no? Y el ir estimulando y el ir generando todo este tipo de actividades que son gratuitas y que están al alcance de todos, ¿no? Y pues bueno, ya con esto termino. Muchas gracias, Luis. No sé si quisieras dejar de compartir tu pantalla para que puedan ver mejor el público. Perdóname. Muchas gracias. Pues nada, no me queda más que agradecerte el que nos hayas dado esta charla. Creo que fue una charla muy clara para un tema tan complejo como todos los factores asociados a las demencias. No es sencillo tratar de explicar las variables que están alrededor de este fenómeno. Nos dejas también reflexionando sobre qué nos toca hacer sobre todo en una población como la nuestra, que todos estos factores que decías, yo los iba palomeando y parece que tenemos muchos, ¿cierto? O sea, somos una población que tiene diabetes, hipertensión, alcoholismo, tabaquismo, dislipidemias, este problema grande que tenemos de obesidad, de que somos muy sedentarios, que tenemos población también desnutrida. Entonces, claro, si bien es un problema, como mencionabas, a nivel mundial, creo que en México es urgente que empecemos a tomar cartas en el asunto, y esto que nos mencionas, pues es una excelente guía para que las personas empiecen a ver qué es lo que están haciendo de forma inadecuada y qué podemos empezar a hacer para reducir este riesgo que tú bien nos comentas. Entonces, además de reflexionar, creo que nos dejas con mucha tarea a todos, ¿no? Para empezar a hacer estas modificaciones. Así es, efectivamente. Conforme tú ibas avanzando en el tema, me recordaba también mucho un estudio que es el estudio de las monjas, ¿no? El estudio de estas monjas, que no sé si quisieras un poco platicarnos algo de este estudio que se hizo a unas monjas que tenían todos estos cambios que nos dices, pero había dos factores interesantes por ahí, que es, ya lo mencionaste, la reserva cerebral o cognitiva y el estilo de vida. Sí, es uno de los estudios pioneros, ¿no? También ya sistemáticos para poder observar, ¿no? El efecto de esta reserva, por así decirlo, en personas que tenían más de 100 años, ¿no? La gran mayoría de estas monjas tenían ya una edad avanzada y pues muchas de ellas con la completa... con todas sus capacidades mentales, ¿no? Funcionando al 100, algunas de ellas no. Y también fue parte de lo interesante del estudio, ¿no? Ver cuáles eran estas variables, ¿no? Y en un trabajo en donde también jugaba un papel importantísimo, por ejemplo, que es eso, algo que yo no mencioné, pero que también es importante,
los recursos que uno tiene, por ejemplo, para manejar el estrés, ¿no? También, que en el caso de esta población, pues utilizaban mucho todo lo que tenía que ver con sus creencias religiosas para manejar el estrés y poder tener una vida muchísimo más saludable. Entonces, no sé si hay algo en particular que quisieras referir del estudio, Liz. Yo lo ligaba mucho por esta situación de cómo es que factores como la reserva cognitiva y sobre todo el estilo de vida, estos últimos pautas que nos dabas, son tan relevantes para cuidar nuestra salud en general, pero sobre todo nuestra salud mental, ¿no? Que a veces dejamos a un lado. Que decimos, bueno, si nosotros nos sentimos bien, entre comillas, no pasa a mayores. Pero como bien nos dices, son factores que hay que cuidar desde ahora, ¿no? Desde que uno no tiene síntomas, desde que uno está relativamente sano. Claro. Teniéndote aquí y aprovechándote, quisiera plantearte una pregunta que siempre nos dicen los pacientes y que es una constante que hay que estarles aclarando, entonces qué mejor que tú lo hagas con este tema. ¿Existe la demencia senil? Ok, bien. Es una excelente pregunta. La realidad es que el término como tal, demencia senil, ya tiene muchos años, ¿no? Tiene muchos años. De hecho, si no estoy mal, uno de los primeros que refiere el término es Hipócrates, en la antigua Grecia, si no estoy mal. Así que años tiene. Lo que pasó o lo que pasaba es que antes no se tenían los medios para poder analizar todos estos cambios a nivel cerebral que existían, ¿no? Entonces se pensaba que por el simple hecho de que la persona envejecía y se volvía senil, pues se iba a desarrollar una demencia, ¿no? Ahorita sabemos que no, o sea, ahorita sabemos que el simple hecho de envejecer no necesariamente es envejecer con algún tipo de patología, ¿no? Que lo esperado es que hayan cambios a nivel cognitivo, sí, pero no que se establezca una demencia propiamente dicha, y que ahorita el trabajo que uno tiene es poder identificar lo antes posible qué es lo que está originando esta demencia para poder establecer pues el tipo de intervención, ¿no? Si yo sé que esta demencia lo está originando una cuestión vascular, poder ver cómo frenar eso, ¿no? Entonces no es una demencia senil, sino es una demencia vascular. Si esto lo está generando la enfermedad de Alzheimer, poder establecer los mecanismos necesarios para poder frenar la progresión lo más que se pueda, ¿no? Pero no es porque la persona esté envejeciendo, ¿no? Sino porque se ha instaurado una enfermedad muy particular, y el trabajo de los especialistas, como tú, como yo, como los neurólogos, geriatras, neuropsiquiatras, es intentar identificar lo antes posible qué enfermedad está ocasionando estas alteraciones, ¿no? Pero el término como tal ya debería erradicarse, ¿no? Aunque me ha tocado algunos pacientes que todavía llegan con un diagnóstico de demencia senil, ¿no? Entonces, confunde mucho al familiar, ¿no? Porque el familiar piensa, entonces es porque es viejo. Entonces dices, no es porque es viejo, no es porque es viejo, es porque tiene una enfermedad ahí instaurada, ¿no? Entonces, el término no es correcto. Te lo agradezco mucho porque justo esta es una, creo que de las labores también que nos toca hacer, el aclarar a la población general que hay términos que deberíamos dejar de usar, ¿no? Correcto. Algunas sobre lo que nos pregunta el público es, ¿qué sucede cuando ya existe el diagnóstico de demencia? ¿Qué sigue? Y si serviría de algo cambiar el estilo de vida, cuando ya está el diagnóstico de una demencia. Perdóname, no te escuché muy bien. Ahorita como que regresó el sonido. ¿Ahí me escuchas bien? Es que creo que... ¿Sí? Ya, ahorita ya te escucho muy bien. Sí. Ok, perfecto. Gracias, Luis. La pregunta era, ¿qué sucede cuando ya hay un diagnóstico de demencia? Si cambiar algunas de estas pautas que tú nos mencionabas serviría de algo, una vez que ya el paciente está, digamos, con ese padecimiento. Claro, siempre sirve. Es decir, a veces sí también nos toca un poquito eso, ¿no? El pensar, es que como ya se le diagnosticó una demencia, pues ya está, ya no hay nada que hacer, ¿no? Tú dices, no,
¿no? Si ya se estableció el diagnóstico de una demencia y todavía la persona tiene ciertos recursos cognitivos, pues hay que intentar preservar todos los que pueda, ¿no? Es decir, nosotros solemos a veces dividir las habilidades en habilidades instrumentales y en habilidades básicas, ¿no? Es decir, las habilidades instrumentales como el manejar el dinero, el poder utilizar el transporte público, o cualquier habilidad que requiera de cierta herramienta, cierto instrumento, tenemos que intentar ir preservando esta lo más que se pueda, aunque tenga un diagnóstico de demencia, ¿no? Tenemos que trabajar muy fuertemente para preservar estas. Y si estas, por el propio paso del tiempo, se empiezan a deteriorar, nuestro trabajo va a ir a intentar preservar las actividades básicas, ¿no? El bañarme yo solo, el comer yo solo, es decir, independientemente de si tiene el diagnóstico de demencia o no, tenemos que intentar siempre abonar por la autonomía de la persona. Hasta el último momento, lo más autónomo que pueda hacer la persona, ese es uno de los grandes objetivos que yo creo todos los que trabajamos con este tipo de población tenemos, ¿no? Poder reintegrarlo lo más que se pueda a esas actividades que forman parte de quién es esta persona o estas personas. De acuerdo, gracias, Luis. Muy ligado a esta pregunta, nos preguntan también, ¿cuánto afecta tener una vida sedentaria? Si toda la vida mi papá ha sido así, él tiene 70 años, podría mejorar en algo, no tiene demencia, pero sí noto que tiene dificultades en el razonamiento. Ya nos decías un poco que sí puede mejorar, pero ¿qué recomendarías en términos generales con esta persona? Claro, en términos generales es que todo lo que se pueda hacer va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, si puedes echarle la mano para, no lo sé, poder llevarle temas de discusión para que él pueda discutir contigo de ciertas cosas, eso lo va a ayudar a estimularse mucho. Si puede poco a poco tal vez ir cambiando algún hábito alimenticio, también eso va a ayudar. No sé, si está acostumbrado a tomar 3 vasos de refresco al día, uno en el almuerzo, uno en la cena y uno en el desayuno, ¿sí? Ir tal vez quitando alguno de estos, ¿no? Modificando alguno de estos para poder mejorar un poquito o no quitar, pero tal vez agregar un poquito de verduras, agregar un poquito de frutas, decirle, oye, papá, ¿me acompañas a tal lugar? Tengo que ir a hacer, no sé, te inventas un pretexto y que lo sacas a caminar contigo, ¿no? Es que no quiero ir sola o no quiero ir solo, ¿no? Y ya con eso lo ayudas un poquito y hacerlo de forma también lo más recurrente posible, ¿no? Cualquiera de todas estas cosas de que platicamos el día de hoy, cualquiera que puedas tú ir integrando va a ayudar, ¿no? Va a ayudar, por supuesto. Gracias. También nos preguntan, ¿la reserva cognitiva y la reserva cerebral son sinónimos? La reserva cognitiva y la reserva cerebral, bueno, es una pregunta un poquito más técnica, ¿no? La reserva cognitiva y la reserva cerebral no son lo mismo, pero sí forman parte de la misma temática. Es decir, con reserva cerebral normalmente uno se refiere a la cantidad de neuronas, por así decirlo, que tiene el cerebro, ¿sí? Y con reserva cognitiva nos referimos como, por ejemplo, a la consecuencia de eso, ¿no? Es decir, si yo tengo una mayor cantidad de neuronas y todas ellas están conectadas de una manera sumamente eficiente, me va a permitir tener cognitivamente, ¿sí? Una mejor calidad de procesos cognitivos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero sí están muy relacionados los dos conceptos. Otra pregunta que nos hacen, en el día a día de una persona, los familiares, ¿cómo pueden diferenciar entre problemas de atención y problemas de memoria? Oh, eso es difícil. Eso es difícil. Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Es difícil, ¿por qué? Porque normalmente, o cuando menos los pacientes que me han llegado, la gran mayoría siempre te dicen que es por problemas de memoria. Aunque a veces el problema no sea de memoria, sea más un problema atencional. Es difícil poder notarlo como paciente, es difícil, y como familiar es difícil poder notarlo, ¿no? A veces para hacer estas diferenciaciones más finas es que se requiere de los especialistas, ¿no? Que tienen todo un arsenal ahí de estrategias,
pruebas, de elementos para poder distinguir si es una cuestión de atención, si es una cuestión de inhibición, si es una cuestión de memoria, y si es de memoria, ¿de qué parte del proceso de la memoria? ¿Es porque la información no pasa de la memoria a corto plazo a largo plazo? ¿O es porque la información está ahí adentro, pero el paciente no logra sacarlo, ¿no? Es más un problema de evocación. Entonces, este tipo de respuestas, quien generalmente las da es el especialista, es el neuropsicólogo que hace la evaluación, que puede ayudar a los familiares a hacer esa distinción, pero sabemos que es lo suficientemente complejo para que a mí me sea difícil decirte cómo hacer esa discriminación sin tener previo conocimiento de las funciones cognitivas. Te agradece mucho la charla, te dice muchas gracias por la ponencia, muy interesante, mucho trabajo por hacer para poder modificar cosas. Creo que parte de la intención de esta charla era eso, dejarlos con trabajo, decirles, bueno, también mucha de la responsabilidad es de nosotros y justo no esperar, ¿no? No esperar a tener síntomas, a que ya haya dificultades en la vida cotidiana, sino que anticipar todo lo que podamos anticipar. Ya bien nos decías, hay cosas que no se pueden modificar, pero hay muchas otras y estos datos que nos dabas totalmente relevantes, ¿no? De cómo es incluso más importante lo que hacemos ante las enfermedades que tenemos que la parte genética, porque muchas veces los pacientes con un diagnóstico genético lo primero que hacen es asustarse, pero a veces cuando les decimos, bueno, pero puedes hacer algo a través del control de tu diabetes, dicen, eso lo puedo dejar en segundo plano, ¿cierto? No importa tanto. Bueno, lo que nos has venido diciendo es que sí importa mucho más de lo que a veces queremos ver y de lo que sabemos. Luis, yo te agradezco muchísimo por haberte dado tiempo este sábado, esta noche y haber compartido esta información con nosotros. Es muy grato escuchar que alguien pueda transmitirlo con esta claridad y sobre todo para nuestro público, que es un público que en general no tiene un acercamiento hacia las neurociencias o hacia la parte de neurología y a veces asumimos que los términos que les damos son sencillos, pero en realidad no es tan sencillo para ellos aterrizarlo y ahora tú nos has permitido aterrizarlo muy bien, ¿no? Creo que ha quedado muy claro, los comentarios que nos dan son de agradecimiento y son de esto, de, ok, no había entendido a qué se refería por demencia y ahora lo tengo más puntual. Recordarle a la gente que nos escucha que Luis forma parte de nuestro equipo, del equipo de Enki y está en Mérida. Entonces, todas las personas que estén ahí en Mérida o en regiones cercanas y que necesiten de una evaluación neuropsicológica o algún tipo de intervención, que tengan justamente estas dudas que nos planteaba. ¿Será un problema de atención? ¿Será un problema de memoria? A lo mejor ese olvido ya no es un olvido normal, pero no estoy claro si es así o no. Bueno, creo que Luis es una muy buena herramienta, un muy buen especialista para dar claridad ante estas dudas. Lo pueden contactar a través de nuestra página de enkineuropsicología.com. Ahí ya podrán preguntarnos directamente sobre él y podemos hacer el contacto para que él los vea, les dé esta orientación que ahora nos ha dado también a todos. Entonces, muchísimas gracias, Luis, y espero que todos se encuentren bien, que todos tengan una buena noche y de nueva cuenta, gracias por acompañarnos en esta charla de Enki. No, de qué, un gusto, Liz, un gusto y muy buena noche para ti y para todo el auditorio. Hasta luego, que tengan buena noche todos.